Arquitectura de computadores, presentado por Daniela Rodríguez y Omar Abella. Periféricos son los aparatos y dispositivos auxiliares independientes conectados a la unidad central de procesamiento de un cómputo. Hay 5 categorías principales: periféricos de entrada, periféricos de salida, periféricos de almacenamiento y periféricos de comunicación. Periféricos de salida es un dispositivo electrónico capaz de imprimir, mostrar o emitir señales que sean fácilmente interpretables y tienen la función de mostrar al usuario del computador el resultado de las operaciones realizadas. Periféricos de entrada es un dispositivo utilizado para proporcionar datos y señales de control a la unidad central de procesamiento de un computador. Periféricos de almacenamiento son los dispositivos que almacenan datos e información por bastante tiempo. Periféricos de comunicación son los periféricos que se encargan de comunicarse con otras máquinas o computadores, ya sea para trabajar en conjunto o para enviar y recibir información. Fuente de alimentación es la que convierte la corriente alterna proveniente de la toma de corriente de pared en corriente continua, que es de voltaje menor. Todos los componentes del computador requieren corriente continua. Hay 2 tipos de fuentes de alimentación, la AC y la ATX. La AC es un dispositivo que se monta en el gabinete del computador y que se encarga básicamente de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica del enchufe doméstico en corriente directa. Características: es de encendido mecánico, es decir, tiene un interruptor que al oprimir se cambia de posición y no regresa a su estado inicial hasta que se vuelva a presionar. Algunos modelos integraban un conector de 3 terminales para alimentar directamente el monitor CRT. Este tipo de fuentes se integran mínimo desde equipos tan antiguos como microprocesadores Intel 8026 hasta equipos de microprocesadores de Pentium MMX. Es una fuente ahorradora de electricidad, ya que no se queda en stand-by. Esto porque al oprimir el interruptor se corta totalmente el suministro. Es una fuente segura, ya que al oprimir el botón encendido se interrumpe la electricidad dentro de los circuitos. Si el usuario manipula directamente el interruptor para realizar alguna modificación, corre el riesgo de choque eléctrico, ya que esa parte trabaja directamente con la electricidad de la red. Partes de la fuente AT: el ventilador, el conector de alimentación, el selector de voltaje, el conector de suministro, conector AT, conector de 4 terminales ID, conector de 4 terminales FD, interruptor manual. Interruptor es el que permite encender la fuente de manera mecánica. Los P8 y los P9 interconectan la fuente AT y la tarjeta principal de la placa base. Potencia de la fuente AT: son comerciales y tienen voltajes de 200 watts, 300 watts y 400 watts, repasando algunos términos de electricidad. Recomendemos que la electricidad no es otra cosa más que electrones circulando a través de un medio conductor. Voltaje es la fuerza que son impulsados los electrones a través de la línea eléctrica doméstica. La corriente es la cantidad de electrones que circulan por un punto específico de cada cable cada segundo. Su unidad de medida es el amperio. Fuente de alimentación ATX. La fuente ATX también es un dispositivo que se monta internamente en el gabinete del computador y se encarga de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica en corriente continua. Las características: es de encendido digital, es decir, tiene un pulsador al que activarse regresa a su estado inicial. Algunos modelos integran un interruptor trasero para evitar consumo innecesario de energía eléctrica durante el estado de reposo stand-by. Este tipo de fuentes se integran desde los equipos de microprocesadores Intel MMX hasta los equipos con los más modernos microprocesadores. Es una fuente que se queda en stand-by o en estado de espera. Partes de la fuente ATX: ventilador, interruptor de seguridad, conector de alimentación, selector de voltaje, conector SATA, conector de 4 terminales, conector ATX, conector de 4 terminales ID, conector de 4 terminales FD. Conector de alimentación: este conductor es el encargado de recibir la corriente del enchufe de la pared. Conector SATA: el conector SATA son los que se conectan a los discos duros o también en algunos casos a unidades ópticas que tengan entradas SATA. Conectores ATX: los conectores ATX son los que alimentan la placa madre, principalmente de un equipo de cómputo. Conectores BERT son los que se conectan a unidades de disquete y asimismo alimentan el cooler. Conectores MOLED son aquellos que se conectan a los discos duros o conectores de este tipo de entrada. Pasos de alimentación: la fuente de alimentación es un montaje eléctrico capaz de transformar la corriente de la red eléctrica en una corriente del computador que pueda soportar. Primer paso: transformación. El voltaje de la toma de corriente doméstica se reduce de 127 voltios a aproximadamente 12 voltios o 5 voltios, puesto que este se utiliza en un elemento electrónico llamado la bobina reductora. Rectificación: transforma el voltaje de corriente alterna en voltaje de corriente directa. Esto lo hace dejando pasar solamente los valores positivos de la onda por medio de elementos electrónicos llamados los diodos. Filtración: esta le da calidad a la corriente continua y suaviza el voltaje por medio de elementos electrónicos llamados capacitadores o condensadores. Regulación: se tiene una señal continua, casi toda plana. Ahora se estabilizará por completo para cuando aumenta y descienda la señal de entrada a la fuente. No afecte la salida de la misma. Eso consigue con un regulador y el proceso total. El cooler: ventilador que se utiliza en los computadores, especialmente las fuentes de poder, generalmente en la parte trasera del gabinete de esta. Por lo general, los coolers están continuamente encendidos en los computadores de escritorio, mientras que en los portátiles suelen estarse apagando y prendiendo por cuestión de ahorro de energía. Partes del cooler: la hélice, el motor eléctrico, la bobina y los cojinetes. Disipador de calor: funciona
transfiriendo el calor de la parte caliente que se desea disipar en el aire. Este proceso se proporciona aumentando la superficie de contacto con el aire, permitiendo una eliminación más rápida del calor excedente. Jumper es un elemento que permite interconectar dos terminales de manera temporal sin tener que efectuar una operación que requiera una herramienta adicional. Dicha unión de terminales cierra el circuito eléctrico de forma aparte. Tipos de jumper. El jumper PWR nos permite seleccionar dos modos de alimentación de puertos PS2. Jumper audio este jumper nos permite configurar la tarjeta de audio que está incorporada a la placa madre. El jumper CLRTC, este jumper cumple la función de resetear la memoria RAM especial para el BIOS. Jumper USB PWR corresponde a los puertos USB, al igual que el cable PWR se utiliza para despertar nuestra PC del modo Sleep. Microprocesador. Este circuito integrado central y más complejo de un sistema informático a modo de ilustración se suele llamar por la analogía del cerebro del computador. Es el encargado de ejecutar los programas del sistema operativo hasta las aplicaciones del usuario. Arquitectura. El microprocesador tiene una arquitectura parecida al computador digital. En otras palabras, el microprocesador es como el computador digital porque ambos realizan cálculos bajo un programa de control, y un microprocesador se puede ver en diferentes partes: el encapsulado, la memoria caché, el coprocesador matemático, registro y memoria de puerto. El encapsulado es lo que rodea la oblea de silicio en sí para darle consistencia e impedirle deterioro. La memoria caché es una memoria ultra rápida que emplea el procesador para tener alcance directo a ciertos datos. El coprocesador matemático es la parte del microprocesador especializado en clases de cálculos matemáticos. El registro es un tipo de memoria más con fines especiales de micro que tienen disponibles para algunos usos particulares. Marcas y generaciones: el Pentium MX, microprocesador Intel, microprocesador Micro Premium 4, microprocesador 80268, microprocesador 80386. Velocidad del reloj. Se refiere a la velocidad del microprocesador, por ejemplo, para proceder a una instrucción, para decir algo, una multiplicación. Digamos que ese microprocesador requiere 5 ciclos de reloj. La velocidad del bus es la velocidad máxima con la que se transfieren los datos procesados en el microprocesador hacia otros periféricos como la memoria. El microprocesador por escritorio, el Pentium TE, microprocesador Core i7 y anteriores, microprocesadores para portátil, Intel Atom N270, el Intel AMD N280, el Dual Core, el Core 2 solo, AMD Turing X2. Microprocesadores para servidores: procesador Intel Xeon Serial 5600, procesador Intel Xeon Serial 6500, procesador Intel Xeon Serial 7500, procesador Intel Titanium secuencia 9000, procesador Intel Xeon secuencia 3000. Tipos de encapsulados: es lo que rodea la oblea de silicio en sí para darle consistencia e impedir su deterioro, por ejemplo su oxidación o el aire, y permiten los enlaces con los conectores externos que la acoplarán a su zócalo a la placa base. El DIP, el PGA, el QFP, el LQFP, PLCC y el SIP. Sistema de refrigeración: en estos casos lo parecido a los aires acondicionados son los mejores, ya que están al proceder en gas. Es un gas especial que se esparce hacia el calor que bota el microprocesador y se enfría, es decir, que cambia el ambiente caliente a uno frío. Partes del microprocesador: la unidad principal es el componente de computador y otros dispositivos que se pueden programar. Este interpreta las instrucciones que se encuentran en los programas y procesa los datos. Unidad de control: este es uno de los 3 bloques principales. Su función es buscar las instrucciones que se encuentran en la memoria principal. La unidad de cálculo es la unidad que nos permite realizar los cálculos y las comparaciones empleando el álgebra Boolean. Unidad de intercambio: tiene como función adaptar todo tipo de datos que se encuentran en el computador. Bus de dirección: es el bus de la vía de comunicación para datos y señales de control en la estructura de un computador entre la CPU y los diferentes órganos que se deben poner en sí. Tratan de las pistas o cintas de cobre impresas en la placa principal, se llaman bus de sistema. El bus de datos es el encargado de transmitir los caracteres. Bus de control: es el encargado de conducir las señales IRQ de solicitud que interrumpe y hace los dispositivos al microprocesador. Bus de entrada y salida: el sistema que lleva y las instrucciones de almacenamiento principal a los dispositivos conectados al procesador de entrada y salida, los IOP. Un bus de entrada y salida del sistema también conduce a las instrucciones del IOP al almacenamiento principal. Memoria RAM: la memoria de acceso aleatorio que se utiliza como memoria de trabajo para el sistema operativo de los programas y de la mayoría de software. Es allí donde cargan todas las instrucciones que ejecuta el procesador y otras unidades de cómputo. Términos técnicos de la memoria RAM: tiempo de refresco o lactancia. El refresco o la lactancia es el tiempo que se encarga en recargar eléctricamente las celdas de memoria. SDRAM DDR2 voltios, voltaje 3.3 voltios. Tiempo de acceso: es el tiempo requerido o necesario que se necesita desde que se lanza la operación de lectura o escritura de la memoria. Buffer de datos o paridad: es el espacio de memoria en el que almacenan datos en el programa o recursos que requieren ya sea software o hardware. Se quede en algún momento. Estructura física de la memoria RAM: está el chip de memoria, el módulo de memoria RAM y pines de conexión. Memoria RAM volátil:
Se denomina memoria RAM volátil cuando solamente almacena mientras está recibiendo electricidad, es decir, cuando el computador se apaga se borra toda la información. Memoria RAM aleatoria se le llama así porque es una área de almacenamiento a corto plazo para cualquier tipo de datos en que la computadora se esté ejecutando. ¿Cómo se almacena información en una memoria RAM? La memoria de acceso aleatorio es la información desde donde el procesador recibe las instrucciones y guarda los resultados. El área de trabajo para la mayor parte del software de un computador. Tipos de memoria síncronas. Se envía una señal de reloj auxiliar a la validad del dato. La DDR-SDRAM. La memoria DDR-SDRAM es una tecnología de memoria síncrona que permite la formación de datos durante los estados de transición de alto y bajo desde las señales de entrada y salida. PC100 es un tipo de memoria SDRAM que cumple unas estrictas normas referentes a la calidad de los chips y diseño de los circuitos impresos establecidos por Intel. PC133 DRAM, muy parecida a la anterior de grandes exigencias técnicas para garantizar el módulo de memoria que cumple y funcione correctamente a las nuevas velocidades del bus 133 MHz. Tipos de memoria síncrona. Se utiliza el reloj para sincronizar la entrada y salida en un chip de memoria. Está la DRAM, la FPM, la EDO y el BEDO. SIP es un circuito impreso o módulo en el cual se montan varios chips de memoria RAM con una distribución de pines correlativos. SIM es un tipo de encapsulado compacto en una placa de circuito impreso que almacena el chip de memoria en la cual se encajan los zócalos SIM de la placa base. Sus zócalos son blancos. DIMM es un circuito pequeño impreso que contiene chips de memoria y que coloca directamente en ranuras la placa madre. La RAM denomina el patrón de la RAM que utiliza una tecnología denominada RDRAM y debido a sus altas frecuencias de trabajo requiere de difusores de calor consistentes. Módulos de memoria RAM para portátiles SO-DIMM consisten en una versión compacta de los módulos DIMM convencionales. La micro DIMM, sus terminales de conexiones de una cara están eléctricamente aislados de un equivalente a la otra cara. SO-RIM, esta memoria posee 64 bits o tiene 180 clavijas, están muy buenas y mejoran la transferencia del calor. Memorias asíncronas DRAM, esta posee una mayor densidad y capacidad, también consume menos en potencia. Lo malo de estas es que su velocidad de acceso puede llegar a bajar. EDORAM, esto nos permite ingresar datos mientras otros van saliendo de él, lo que hace algo más rápido. BDORAM, esta soportará mucho más velocidades del bus. Esta permite transmitir los datos al procesador en cada ciclo del reloj, pero no de forma continua. Memorias síncronas SDR, esta nos permite dar información al procesador en cada ciclo del reloj sin tener pausas. PC100 DRAM, su objetivo principal es garantizar un funcionamiento de la memoria RAM a velocidades de 100 MHz. PC133, su objetivo principal es el funcionamiento estable de la memoria RAM a velocidades de 133 MHz. DDR es un tipo de memoria DRAM mejorada que podía alcanzar velocidades hasta 200 MHz. Cuenta con mecanismos más duplicar las presentaciones obtenidas a la velocidad del reloj del sistema. PC1600 con la frecuencia del bus de 100 MHz, el PC2100 con la memoria del reloj 133, PC700 la memoria del reloj 167, el PC3200 la memoria del reloj 200. El PC4, la memoria del reloj 137, PC4800, el PC5300, el PC6400 y el DDR3. La RDRAM es un tipo de memoria de 64 bits que puede dar una transferencia de 553 MHz, el componente ideal para las tarjetas gráficas AGP. La XDR-DRAM se centra en el ancho de bandas soportadas por sus pines, lo que puede beneficiar considerablemente los costos de control en la producción de PCB. XDR2 está diseñada para utilizar la gama de altas gráficas y la DDR es una memoria de 64 bits que alcanzará ráfagas de 2 ns y funciona. SLDRAM se cree que funcionará aproximadamente a velocidades de 800 MHz y su transferencia de 8 MB. SRAM es una memoria basada en semiconductores que, a diferencia de la memoria DRAM, puede mantener los datos o información mientras sea alimentada sin tener necesario un circuito de refresco. ASIC RAM son independientes de la frecuencia de un reloj y además poseen una velocidad entre 20 y 12 nanosegundos aproximadamente. La SIM-RAM es la próxima generación, la cual es capaz de sincronizar el procesador y su velocidad aproximada es de 12 y 85 nanosegundos. PIPLAN RAM es la que sincrona igualmente con el procesador, el único problema es que es más lento. La SRAM es la que tiene la memoria pequeña que por dentro de los chips SRAM, la cual nos permite hacer que las peticiones en algunos accesos. VRAM es la que puede usar con el monitor y al mismo tiempo con el procesador en la tarjeta gráfica para así poder suavizar y presentar presentaciones de la gráfica. La SRAM esta nos ofrece gran capacidad en la tarjeta gráfica SRAM y además está utilizada para las tarjetas gráficas 3D. La WRAM
Permite leer y escribir información al mismo tiempo a la memoria. La memoria ROM son memorias que son de lectura, que contienen memorias no volátiles, no se necesita tener energía para poder guardar información. La memoria ROM guarda los datos de la fecha y la hora, las configuraciones de los discos y las claves de protección. Memoria PROM, este tipo de memoria no es igual a la ROM, ya que esta configuración o programación la realiza el usuario, pero el único problema de esta memoria es que solo puede modificar una vez y la información no puede ser modificada después. Memoria EPROM. Este tipo de memoria es similar a la PROM con la diferencia de que la información se puede borrar y volver a grabar varias veces. La memoria EPROM son programables y borrables eléctricamente. Actualmente están constituidas con transistores de tecnologías MOS MN. Diferencias entre BIOS, SEPTEM y COMS. El BIOS permite reconocer los periféricos de entrada y salida básicos. El SEPTEM es un software integrado entre la memoria ROM, desde el cual el usuario puede acceder y modificar ciertas características. El COMS es el tipo de material con el que está basada la fabricación de un circuito. El disco duro es un dispositivo de almacenamiento no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para guardar la información. Está constituida por uno o más discos unidos es un mismo eje que va girando a velocidad dentro de una especie de caja magnética. Magnética, estructura física. Es un disco duro de forma herméticamente cerrada que contiene dos elementos no intercambiables, la unidad de lectura y la escritura y el disco como tal. Los platos son los que giran de un mismo eje, es decir, todos en misma dirección al que se está usando. El cabezal es un dispositivo de lectura y escritura, están constituidos por brazos en paralelos a los platos que se encuentran en la posición vertical y en su parte alta se encuentra la cabeza de lectura. Los discos duros fijos están alojados en el ordenador y siempre deben estar ahí. Los discos duros extraíbles o removibles pueden ser retirados del computador en el momento que se desee y puede transformar de una manera sencilla de uno a otro. La ID es un estándar de interfaz para la conexión de dispositivos de almacenamiento masivo de datos. CSI es una interfaz estándar para la transferencia de datos entre distintos dispositivos del boot de la computadora. La unidad de CD es aquel dispositivo electrónico que permite la lectura de estos mismos mediante el empleo de un rayo láser y la posterior transformación de esos impulsos eléctricos a un computador. El CD-ROM es un disco prensado compacto que contiene datos de acceso sin tener algún permiso de escritura. Es un soporte digital óptico utilizado para almacenar cualquier tipo de información. El DVD es un dispositivo que logra reemplazar los CD, ya que tienen una mayor capacidad de almacenamiento que un CD normal. El DVD-ROM es un disco con la capacidad de ser utilizado para leer o reproducir datos o información como películas, música, etc. DVD-RW es un DVD regrable en el que se puede grabar y borrar la información varias veces. El Blu-ray es un formato de disco óptico de nueva generación de 12 centímetros de diámetro. El HD DVD es un formato donde se almacena óptico desarrollado como estándar para DVD de muy alta definición. La impresora láser es la que nos permite imprimir textos gráficos tanto en negro como en color de gran calidad. Esto posee un dispositivo de impresión que consta de un tambor fotoconductor que va unido a un dispositivo de toner y haz láser, el cual es módulo proyectando a través de un disco especular hacia el tambor fotoconductor. Impresoras de matriz de puntos. Esta impresora trabaja con un cabezal que presiona una cinta contra el papel. Dicho cabezal se mueve de un lado a otro en la página imprimiendo por impacto. Impresora de inyección de tinta. Esta impresora utiliza una tinta que se seca rápidamente basada en el agua y un cabezal de impresión con seres pequeños inyectores rocían tinta a la superficie del papel. CRT o TRC. En la parte trasera del tubo se encuentra el cátodo que manda electrones a la superficie interna. Al estallar sobre el fósforo hace que se ilumine un tubo vacío con un cátodo que permite que los electrones se desplacen del terminal negativo al positivo. Placa base, circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen a la computadora. Primero está la CPU, el slot drive, conector de cable ID, slot PCL, puertos externos, tipos de placa base. Las placas bases para procesadores AMD, slot Arduino, Scott Arduino, Scott 754, Scott 939, Scott 940, Scott AM2, Scott F, Scott AM2, Scott AM3, Scott AM3+. Las placas base para procesadores Intel, Scott 7, Slot 1, Scott 370, Scott 423, Scott 478, Scott 775, Scott 604, Scott 771,
LGA 1366, LGA 1156, LGA 2011, LGA 1155. Formatos o factores de forma. AT Miniature, AT, tamaño completo, formato que utiliza los primeros ordenadores. ATX, diseñada para facilitar la conexión de periféricos. ATX estándar, incluye un conector AGP y 6 conectores PCI. Micro ATX, incluye un conector AGP y 3 conectores PCI. Flash ATX, expansión del micro ATX. Mini ATX, tiene un conector AGP y 4 conectores PCI. BTX, diseñada para mejorar la disposición de componentes. BTX estándar, con dimensiones estándar de 325 por 267 milímetros. Micro BTX, con dimensiones reducidas 264 por 267 milímetros. Pico BTX, dimensiones extendidamente reducidas 203 por 267 milímetros. ITX, formato compacto diseñado para configuraciones en miniatura. Mini ITX, dimensiones pequeñas y una ranura PSI. Nano ITX, dimensiones pequeñas y una ranura mini PSI. Socket es un sistema electromecánico de soporte y de conexión eléctrica instalado en la placa base que se utiliza para fijar y conectar un microprocesador. El chip es un conjunto de chips encargados de gestionar todos los componentes de la placa base, como el micro o la memoria, en su interior, controladores encargados de gestionar los periféricos externos a través de las interfaces. Ranuras de la placa base. PSI permite interconectar tarjetas de video, audio, adaptadores de red y otros muchos periféricos con la placa base. AGP, puerto gráfico de altas prestaciones. CRN, ranura de expansión para dispositivos de comunicación. Puertos. Puerto USB, permite conectar hasta 127 dispositivos, incluye al menos 4 puertos USB 3.0 en los más modernos. Tarjeta red inalámbrica es el dispositivo más utilizado para conectar un dispositivo a red. Este dispositivo puede venir de forma integrada en las placas bases. Modem RG11 es utilizado más que todo en las redes telefónicas. Suelen utilizarse solo 2 hilos centrales para una línea telefónica. Puertos PS2 es un conector que es generalmente utilizado para conectar el teclado y el mouse. HD15 VGA cubre una gama de visualización gráfica de ordenadores, incluyendo tarjeta de video y monitores. DB9 es un conector de 9 pines. Se utiliza principalmente para conexiones en serie, ya que permite una transmisión de datos. Serial SATA es un transmisor de datos entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento. Cable serial DB25F es una interfaz estándar utilizado para conectar equipos electrónicos. Puerto paralelo es un intercambio entre la computadora y el periférico. Tipos de ranura PSI es un bus que permite introducir dentro de sí otro dispositivo llamado tarjeta de expansión. PSI Express, PSI 2.2, PSI 2.3, PSI 3.0, PSI X, PSI X 2.0, Mini PSI, PS104. Tipos de ranura AGP. Es un puerto que solo se puede conectar a un dispositivo, mientras en el bus se pueden conectar varios. AGP 1X, AGP 2X, AGP 4X, AGP 8X. El puerto AGP se utiliza exclusivamente para conectar tarjetas gráficas y debido a su arquitectura solo puede haber una ranura. El mouse. Su funcionamiento principal depende de la tecnología que utilice capturar el movimiento. El teclado. El teclado es un periférico que consiste en un sistema de teclas. Los micrófonos están hechos para capturar ondas en el aire y envía señales eléctricas. La cámara es un dispositivo que captura imágenes convirtiéndolas en señales eléctricas. Escáner. Están formados por una superficie plana de vidrio sobre la que sitúa el documento a escáner. Memoria flash. Es usada como un disco duro. Se considera un almacenamiento sólido de almacenamiento de datos. Memoria caché. Es un tipo de memoria que agiliza las operaciones ejecutadas por el microprocesador. Interna. Está en el procesador. En el circuito de procesador se divide en comparativamente. Es muy cara, extremadamente rápida y limitada en tamaño. Interna. Externa. Es más antigua que la interna. Es una memoria de acceso rápido, incluida la placa base, que dispone de su propio bus y su propio controlador.
Memoria LIFO. La última información introducida en la memoria es la primera al extraerse. Es lo que se llama una pila o apilamiento. Memoria FIFO. FIFO se utiliza en las estructuras de datos para implementar colas. Altavoz. Un altavoz magnético funciona al hacer reaccionar el campo magnético variable creado por una bobina por el campo magnético fijo de un imán. Audífonos. La señal sonora debe ser convertida en señal eléctrica para ser procesadas a ser convertidas en señal acústica. Tarjeta NVIDIA. Tarjeta gráfica NVIDIA. Ford GTS 250 ofrece gráficos de alta definición con los mayores niveles de rendimiento, efectos de juego. Tarjeta ATI es una placa de la empresa ATI comprada por AMD en el 2006. Carga de desarrollar tarjetas gráficas, aunque también otro tipo de tarjetas y chips. Gracias por su atención.